Buenos días, familia. Hoy continuamos explorando este precioso libro de Mateo. Y el día de hoy vamos a recordar cómo es que el Señor, casi habiendo concluido el Sermón del Monte, está insistiendo a que sus oyentes entren al reino. ¿Y por dónde van a entrar al reino? Por la puerta estrecha. Jesús muestra que hay dos puertas, una puerta estrecha y una puerta amplia. Esta puerta estrecha conduce a un camino bastante angosto y esta puerta ancha conduce a un camino bastante amplio. Y que cada uno de nosotros tenía que tomar la decisión de entrar por esa puerta estrecha. ¿Y qué es esa puerta estrecha? Es Jesucristo. Es poderle decir sí a Jesucristo, es poder confiar en Él, es poder dejar nuestros pecados atrás y obedecer su palabra y caminar en obediencia a su palabra. Esto es, en resumen, entrar por la puerta estrecha. Pero así como hay un camino estrecho y hay un camino amplio, de la misma manera hay personas que están o que van a estar influenciando para que no entres por la puerta estrecha, sino que vayas por la puerta amplia. Y esto es lo que justamente el Señor nos está diciendo en este pasaje que sigue a continuación, porque nos está diciendo que hay falsos profetas que nos están guiando hacia dónde, hacia la puerta amplia, a entrar por la puerta amplia. Y ya sabemos que esa puerta ancha, que esa puerta amplia es un camino que nos lleva hacia la perdición. Veamos entonces la advertencia que hace Jesús acerca de esto. Mateo capítulo 7, verso 15 dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Comienza esta parte de Jesús diciendo: guardaos de los falsos profetas. En otras palabras, cuídense de los falsos profetas. ¿Y por qué hay que cuidarse? Jesús mismo lo dice: porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Porque vienen a ustedes, vienen a nosotros vestidos de oveja, pero en el fondo son lobos rapaces. Y ahí está el peligro justamente de los falsos profetas. Por eso es que Jesús dice: cuídense. Por eso Jesús dice: guárdense, tengan cuidado, estén vigilantes de los falsos profetas. Entonces, la primera pregunta que surge al leer este texto es: ¿quiénes son estos falsos profetas? ¿Cuál es la apariencia de estos falsos profetas? ¿Qué enseñan estos falsos profetas? Ok, preguntas que intentaremos responder en el transcurso de la mañana. Pero antes de definir qué es un falso profeta, necesitamos entender y definir qué es un profeta para saber qué es un falso profeta. ¿Ok? Entonces, un profeta, una definición que podría darse de profeta, que es un mensajero con autoridad que viene de parte de Dios. Es un canal de comunicación entre Dios y el hombre, ¿no? Es aquel que trae un mensaje de Dios. Veamos para entender mejor esta escritura en Hebreos capítulo 1, verso 1. El autor de Hebreos comienza su carta diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, entonces nos dice que en estos postreros días Jesucristo nos está hablando, pero antes de ello, en el tiempo antiguo, a nuestros padres les hablaron los profetas. ¿Y por qué tuvieron que hablar los profetas? Miren, desde Adán
desde el tiempo de Adán, y recordemos, antes de la caída, estamos hablando, en el tiempo de Adán, era necesario que Dios manifieste su voluntad. Era necesario que Dios revele cuál es su voluntad para con el hombre. Y entonces, como no hay nada escrito todavía, estamos a comienzos todavía de la vida del hombre, Dios tiene necesidad de hablar directamente a Adán. ¿Y qué le dicen? Recuerden ustedes, le dice a Adán, ahí tienes animales, ponles nombres a todos los animales. Adán, ahí tienes un huerto, cultívalo, que fructifique, que se multiplique. Adán, esta es tu mujer, hueso de tus huesos, carne de tu carne, ¿no? Multiplícate a través con ella, ¿no? Entonces, Dios está hablando directamente a Adán, haciéndole conocer sus instrucciones, haciéndole conocer su voluntad. Ahora, Adán cae en el pecado y después del pecado la Biblia nos dice que el entendimiento del hombre es entenebrecido, ¿no? Hay una oscuridad en el entendimiento del hombre para comprender la voluntad de Dios, para conocer qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Pablo mismo lo dice en 1 Corintios 2:14, nos hace recordar Pablo que pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice que para el hombre natural, para el hombre que no conoce a Dios, ¿no? Todas las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender. Para él son locura, para él son una tontería, no puede entender la voluntad de Dios. En otras palabras, el hombre natural no puede entender la voluntad de Dios. Ok, entonces, si después de la caída el hombre ya no puede entender la voluntad de Dios, ¿no? Y el hombre empieza a multiplicarse y hay cada vez más hombres en la tierra, entonces ahora entendemos por qué en Hebreos dice que en los antiguos tiempos Dios se manifestó, dice Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas. ¿Por qué? Porque Dios tenía necesidad de comunicar su voluntad. Entonces, ¿cómo manifiesta su voluntad? Levanta hombres llamados profetas a quienes revela su voluntad y entonces está hablando a su pueblo, ¿no? Y ya posteriormente esto empieza a cambiar porque ya poco a poco vamos teniendo nosotros su voluntad escrita en su palabra hasta el día de hoy. Ok, entonces hay una gran necesidad de comunicar entonces Dios a los hombres su voluntad. Cuando viene Jesucristo, como dice el libro de Hebreos, Jesucristo nos da a conocer, es la revelación completa del Padre, nos da a conocer la voluntad de Dios, todo lo que Dios quiere. Y él promete inclusive dar a sus apóstoles ese mismo don profético para conocer y revelar la voluntad de Dios. Cuando los apóstoles están aquí en la tierra, dan a conocer esa voluntad de Dios que se constituye finalmente en el fundamento de la iglesia sobre la cual ahora es edificada. Entonces, ¿cómo podemos definir un profeta en líneas generales? ¿No? Es aquel que habla por Dios, ¿no? Es un instrumento a través del cual Dios habla, ¿ok? Esa es la definición de profeta. Entonces, ¿qué sería un falso profeta? Un falso profeta sería aquel que pretende hablar por Dios, pero que en realidad está hablando bajo su propia influencia, o tal vez la influencia de un tercero, la influencia del maligno, ¿no? Entonces es alguien que está hablando o diciendo cosas que no vienen de Dios, pero que esa persona está diciendo que sí viene de Dios. Y ojo, no es que esta persona dice, no existe Dios, escúchenme a mí, no existe la Biblia, escúchenme a mí. No, aunque hay algunos así, ¿no? Aunque hay algunos falsos profetas así, pero generalmente el falso profeta usa las escrituras, usa algunos versículos de la Biblia, generalmente los usa fuera de contexto para poder armar la idea que él quiere dar a conocer, ¿no? El falso profeta habla como un creyente,
se ve como un creyente, pero miren, la advertencia de Jesús es muy seria. Dice, vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, vienen vestidos de ovejas, pero por dentro, dice, son lobos rapaces, ¿no? Y es una advertencia bastante seria que el Señor nos hace. Ahora, cuando Jesús habla a su auditorio es acerca de los falsos profetas y les dice que tengan cuidado, para el auditorio de Jesús, para ese tiempo, Israel no era ajeno a los falsos profetas, no era algo nuevo. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad se levantaron siempre estos falsos profetas. ¿Ok? Dice en Deuteronomios capítulo 13, verso 1 en adelante, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, miren, está hablando ya desde los tiempos de Moisés, les está diciendo, si se levanta en medio de ti alguien que dice que es profeta, que te anuncia señales o prodigios. Verso 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, o sea, está hablando aún de falsos profetas que van a ¿qué? Manifestarse a través de señales, a través de prodigios. Pero están diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Pero cuidado, que estos te van a decir, vamos tras dioses ajenos que tú no conociste. Verso 3 dice, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis, ¿no? Moisés está diciendo, cuidado, por más que te muestre señales, por más que te muestre cosas extraordinarias, pero te está diciendo que vayas a adorar a otro Dios, cuidado, cuidado. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, vas a temerle a Él, vas a escuchar su voz, vas a servirle a Él, vas a seguirle a Jehová, por más que veas lo que veas. Y en el verso 5 dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. De los tiempos de Moisés ya habían falsos profetas. Jeremías capítulo 14, verso 14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Dice, falsamente profetizan estos hombres, ¿no? Hablando de los falsos profetas, ¿no? Porque dice, yo no les mandé, ni les hablé, ni les puse visión, ni nada, sino dice que adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza, ¿no? Entonces los falsos profetas pues no van a venir diciendo, no, yo soy un falso profeta, no, yo, entonces escúchenme a mí. No, justamente por eso Jesús advierte, dice, van a venir con vestidos de ovejas, se van a parecer mucho a nosotros. Dice, van a venir falsamente los profetas porque yo no les mandé ni les envié. Entonces ellos van a venir con su propia palabra, con su propia intención, dice, de su corazón. Pero ¿por qué les oían las personas? Porque estas personas generalmente llegaban y decían, aquí les traigo palabra del Dios de Israel. He aquí la palabra del Dios de Israel. He aquí la palabra de Adonai. Así dice Adonai, ¿no? O así dice Dios. Así dice el Señor, ¿no? Dios me ha hablado y así dice el Señor. Entonces, obviamente, muchos incautos escuchaban a estos hombres y los empezaban a seguir. ¿Y qué tan frecuente era la presencia de los falsos profetas en el Antiguo Testamento? En Lucas 6:26 decía esto Lucas. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué estaba diciendo? Vuestros padres estaban hablando muy bien de los falsos profetas, ¿no? Dando a conocer como que esto era algo tan común en Israel. La presencia de los falsos profetas era algo muy común en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces,
si en el Antiguo Testamento habían tantos falsos profetas, en el Nuevo Testamento, ¿cómo será? ¿Habrán igual falsos profetas en el tiempo del Nuevo Testamento? ¿En estos tiempos habrá? Veamos qué es lo que nos dice Jesús, las advertencias de Jesús, además de la que ya hemos leído. En Mateo 24:4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Miren, dice, vendrán muchos en mi nombre. Ahí está. Vendrán muchos en mi nombre y los engañarán. Verso 11 de este mismo capítulo 24 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿no? Esa es la advertencia de Jesús. Dice, vendrán muchos falsos profetas y muchos serán engañados. Muchos falsos profetas. Wow, muchos falsos profetas, así es. Por eso es que no es de extrañarse que Jesucristo dice que por la puerta estrecha, por ese camino angosto, pocos encontrarán esa puerta. Porque hay muchos falsos profetas que están engañando a mucha gente. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. Pedro también habló acerca de este punto y dijo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo falsos profetas antiguamente, como habrá entre vosotros falsos maestros también, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro está diciendo, habrá muchos falsos que se introducirán encubiertamente. Introducirán sus herejías destructoras, dice, encubiertos. La advertencia de Jesús, con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pablo también hizo esa advertencia en Hechos capítulo 20, verso 29, dice: porque yo sé que después de mi partida, Pablo se estaba despidiendo de los ancianos en Éfeso, entrarán en medio de vosotros, miren, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, lo que decía Jesús. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, Pablo hacía esta advertencia: yo sé que después que me voy, van a entrar en medio de ustedes lobos que no van a perdonar al rebaño. Y aún de entre ustedes, ¿no? O sea, dentro de la iglesia se va a levantar hombres que hablen cosas perversas y que van a arrastrar a los discípulos. Es la advertencia que Jesús hace. Cuidado, guárdense de los falsos profetas. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Miren, como podemos ver, en el Nuevo Testamento hay muchas advertencias también acerca de los falsos profetas, acerca de los falsos maestros. Por tanto, por eso se nos exhorta, Pablo, Pedro, ¿no? Y Jesús mismo nos exhorta a estar vigilantes, a tener los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos a estos falsos profetas, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que ya conocemos a todos los falsos profetas. A veces pensamos que ya los tenemos identificados, pero no es así. A veces nosotros podemos decir de repente, sí, ya conozco a José Smith y sus mormones. Ya identificados. Ya tengo identificado a Charles Russell y los testigos de Jehová. Ya. Tengo identificado a Mary Baker y la ciencia cristiana. Ya. Y decimos, estos son los falsos y otros más. Pero, si bien es cierto, son falsos profetas, ¿no? Pero estos, como ya están identificados, tal vez no son tan peligrosos como otros falsos profetas que están bien encubiertos. Estos de repente no están tan encubiertos, aunque usan la palabra igual, pero hay muchos otros que están encubiertos, como dice Jesús, que se parecen para nosotros. Pablo decía, de entre ustedes van a salir
y tenemos que tener cuidado. Tenemos que mantenernos vigilantes, tenemos que mantenernos en guardia porque lo que hacen estos lobos rapaces es destruir al rebaño. Pablo decía, no perdonarán al rebaño. ¿Ok? Entonces, un falso profeta, ¿qué es un falso profeta? Un falso profeta es alguien que va a hablar falsedades, pero en el nombre del Señor, ¿no? Va a venir en el nombre del Señor y va a decir, bueno, esto me ha dicho Dios, Dios ha dicho esto, y va a comenzar a hablar falsedades. ¿Y cuál es el aspecto de esto? Entonces ya tenemos la definición del falso profeta. ¿Y cuál es el aspecto del falso profeta? ¿Cómo es que se va a ver? ¿Cómo vamos a poder identificarlo? ¿No? La misma Biblia dice, Jesús mismo nos advierte, será vestido o estará vestido como una oveja. Entonces, si está vestido como una oveja, ¿podremos identificarlo? No, no. Identificación externa un poco difícil va a ser. Porque se va a parecer a nosotros, va a ser como nosotros, va a ser gentil, va a tener un buen discurso, va a parecer una persona amorosa, etcétera, etcétera, porque por fuera no vamos a conocerlos, por dentro son lobos rapaces. Solo por contar una historia, por los años 70 en Estados Unidos, James Jones funda una iglesia, la iglesia cristiana El Templo del Pueblo, así se llamaba esa iglesia, ¿no? Una iglesia que empezó a crecer rápidamente, una iglesia que empezó a desarrollar diferentes ministerios, ¿no? Empezó a desarrollar un ministerio en prisiones, iban a las prisiones a hablarles acerca de Dios, ¿no? Abrieron casas de reposo, ¿no? Para las personas que no tenían dónde estar, abrieron hogares para discapacitados, ¿no? Hicieron una clínica de salud, ¿no? Imagínense, ¿no? Lo que se movía, ¿no? En todo este ministerio, ¿no? Hicieron centros de formación profesional para los jóvenes, ¿no? Hicieron centros de ayuda legal para aquellos que no tenían dinero, ¿no? Y fundó muchos centros comunitarios, ¿no? A su vez refería que expulsaban demonios, hacían sanidades, milagros, y entonces un montón de gente empezó a congregarse y un montón de gente empezó a llegar a esa iglesia. Pero que cada vez cuando avanzaba más y crecía más la iglesia, la honra a Jesús estaba siendo reemplazada cada vez más por la lealtad a este llamado pastor, ¿no? A este James Jones. Y él empezó a exigir dinero por todo servicio que hacían, ¿no? Oraban, exigían dinero, hacían algo, exigían dinero, y el dinero empezaba a mover al ministerio. Era un ministerio muy famoso que ocupaba titulares, ¿no? De la prensa, ¿no? Obviamente todas estas acciones sociales que se hacían, entonces no eran ajenos a la prensa y no eran ajenos también al mover político, entonces muchos gobernantes aplaudían sus obras, ¿no? Y estaba al lado de muchos gobernantes. Además de ello, muchos líderes de iglesias también aplaudían su actuar. Pero todo terminó en el año 1978, cuando empezaron algunas investigaciones sobre algunas actividades de esta iglesia, y este James Jones indujo a cerca de 1000 seguidores, ¿no? A hacer un suicidio colectivo ingiriendo cianuro. ¿Qué pasó? Esta gente estaba tan leal a él, ya había perdido de vista a Jesucristo y empezó a seguirlo tanto que él indujo que todos se mataran y todos se suicidaron. Miren, ¿y por qué les pongo este ejemplo? Porque es un ejemplo de cómo una iglesia grande, un ministerio grande con diferentes actividades, aún el nombre Iglesia Cristiana Templo del Pueblo, haciendo diferentes actividades, cómo puede engañar a muchos e inducirlos inclusive a ese suicidio colectivo.
Por eso es que Jesús decía que tengamos cuidado, porque vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces y destruyen vidas. Y si caemos en sus garras, nos van a devorar, porque eso es lo que hacen los lobos. Los lobos devoran, ¿no es cierto?, a las ovejas. En Romanos capítulo 16, verso 17, Pablo decía esto: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ella. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, Pablo está diciendo: les ruego, hermanos, que se fijen los que causan divisiones y tropiezos contra de la doctrina que ustedes han aprendido, ¿no? ¿Cuál es la doctrina que estás aprendiendo? ¿Cuál es la doctrina que el Señor Jesús te ha enseñado? Ok, dice, causan divisiones contra la doctrina que estás aprendiendo. O sea, te empieza a apartar de la doctrina fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos da la idea Pablo que son personas que dicen servir a Jesucristo, que aparentan servir a Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, son aparentemente servidores de Jesucristo y que usan suaves palabras y lisonjas. Los servidores de Jesucristo, ¿dónde están usando esas palabras? En los púlpitos. Entonces, está hablando de falsos profetas también aquí, que a través de su discurso, de un discurso bonito, de suaves palabras, de palabras muy bonitas, engañan el corazón, dice, de los ingenuos. O sea, una vez más, ¿no? Los falsos profetas están vestidos de ovejas. Están muchas veces en los púlpitos, a través de discursos, a través de buena palabra, dice, engañan a las personas. Hablando cosas que las personas les gusta escuchar, hablando cosas que las personas quieren escuchar y no el verdadero evangelio. Ok, entonces, ¿cómo podemos reconocer a los falsos profetas? ¿Cómo podemos saber si alguien es un falso profeta? Sí, porque si es algo tan importante que debemos tener en cuenta. Es una advertencia de Jesús, es una advertencia de los apóstoles, una advertencia de toda la Biblia, desde el Deuteronomio hasta el final. Entonces, ¿cómo es que vamos a cuidarnos? ¿Cómo podemos saber quién es un falso profeta? Esa es la pregunta que viene. Aún, alguien podría decir, pero, pastor, ¿y cómo sabemos si usted no es un falso profeta? ¿Cómo podemos saber entonces? ¿Cómo podemos nosotros mirar? Vamos a guiarnos entonces de lo que Jesús mismo nos está enseñando. Recordemos que esta advertencia Jesús le está diciendo en el contexto del mandato que Jesús hace a entrar por la puerta estrecha. El falso profeta te va a guiar ¿a dónde? A la puerta ancha, ¿no? Recordemos que Jesús está diciendo, ya terminando el sermón del monte, está diciendo, ¿no? Entren por la puerta estrecha, entren por este camino angosto, porque hay otra puerta que es ancha, que es amplia y que te lleva a la perdición. Guárdate, cuídate de los falsos profetas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que los falsos profetas nos van a conducir a este camino ancho, a este camino amplio. Ya nos está dando la idea de Jesús, que básicamente vamos a saber o conocer de un falso profeta por las cosas que enseña o por las cosas que no enseña, ¿no? Ok, entonces, si hablamos de la puerta amplia, entonces lo que nos ofrecen los falsos profetas, que es una salvación sin entrar por la puerta estrecha, sin caminar por ese camino angosto, ¿no? De manera que al final del discurso, porque acuérdense que decíamos, ¿no? Con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones. De manera que al final del discurso, el pecador se siente tranquilo, se siente en paz, a pesar de que no hay señales de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Y esto es lo que
generalmente hacen los falsos profetas. Nos llevan por la puerta amplia, por la puerta ancha. ¿Y qué es entrar por la puerta estrecha? Habíamos dicho la semana anterior, habla del arrepentimiento de nuestros pecados, de creer en Jesucristo tal y como la Biblia lo presenta como nuestro Salvador y como nuestro Rey, y aprendiendo a caminar en obediencia a Él todos los días de nuestra vida, ¿no? Ese es entrar por la puerta estrecha, que implica mucho sacrificio y muchas veces también sufrimiento. En Hechos capítulo 20, verso 20, ¿no? Pablo decía, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, he predicado a todos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que nos ofrezca salvación sin un arrepentimiento para con Dios y sin una fe en Jesucristo, entonces nos está hablando falsedades y es un falso profeta. Aunque en su discurso nos cite la Biblia, pero si nos orienta y nos lleva a entender de que podemos entrar a los cielos no por la puerta estrecha, no a través del arrepentimiento, no a través de una fe en Jesucristo, entonces es un falso profeta. El llamado de Cristo, acordémonos, es a negarnos a nosotros mismos, a luchar contra nuestros pecados, a luchar contra nuestros deseos engañosos. Pero el falso profeta vendrá y dirá, ¿quieres salvar tu alma? ¿Y quién va a decir que no? Y entonces vamos a decir, sí, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy bien, lo único que tienes que hacer es orar y pídele al Señor que te salve. Ok, entonces como oro, ok, repite conmigo, y esa persona empieza a repetir y entonces le dice, ya tú eres salvo, pero no le explica nada acerca de la salvación, no le explica nada que es salvado de sus pecados, no le explica nada que a partir de ahora tiene que vivir una vida en santidad, no le explica que tiene que dejar sus pecados, ¿no? Que ya sus pecados no se enseñorearán sobre él, sino que ahora él va a vivir en santidad. Porque esto es lo que Pablo nos dice, ¿no? Romanos capítulo 6, verso 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando realmente entramos por la puerta estrecha, ya los pecados no nos dominan a nosotros. Ya no nos dominan, sino la gracia está en nuestros corazones, en nuestras vidas. Romanos 6, verso 22, ¿no? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, esto es la salvación, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, una vez que hemos sido libertados del pecado y somos siervos de Dios, entonces nuestro fruto, el fruto de nuestra vida es la santificación. Y esto es algo que muchas veces no lo dicen los falsos profetas, ¿no? Entonces, solo le dicen que, ok, ya oraste alguna vez, oraste y dijiste que crees en Jesucristo, ok, salvo, eso es suficiente y no hay más nada que hacer. Miren, una verdad a medias, ¿no? Una verdad a medias, porque no le llega a decir el otro aspecto de lo que significa la salvación. Es como si este falso profeta borrara esa parte de la Biblia y solo enfatiza el, ya oraste, suficiente, ya eres salvo y no necesitas más. Y entonces lo empieza a entretener con qué, con otras cosas como temas como la familia, las finanzas, las crianzas de los hijos, temas que sí son importantes y que también la Biblia trata, pero casi nunca habla del arrepentimiento de nuestras vidas, del pecado o de la santificación, y entonces no lleva a sus oyentes a qué, a abrazar la fe en Jesucristo, no lleva a sus oyentes a abrazar a Jesucristo, sino que los empieza a distraer superficialmente en otras cosas y no los expone a su pecado, no los expone a que puedan verdaderamente arrepentirse delante de Dios. Por tanto, el veneno y el peligro de los falsos profetas no solo están en lo que dicen, como vemos, sino también en lo que no dicen, en las cosas que no hablan. Y miren, Apocalipsis capítulo 22, verso 18, lo dice, yo testifico a todo aquel
que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿qué hacen los falsos profetas? Añaden cosas y quitan algunas cosas de la Biblia. Los judíos, los fariseos vivían así, ¿se acuerdan? Cuando vimos en todo el Sermón del Monte, ¿qué hacían ellos? Ellos añadían algunas cosas y le quitaban otras cosas a las escrituras. Y los falsos profetas también son así. Usan la Biblia, también la usan. Pero ¿qué es lo que hacen? Le añaden algunas cosas que no está ahí escrita y le quitan algunas cosas o las omiten o no las predican, porque resulta de repente muy tedioso, resulta de repente muy duro, y empiezan a hablar solamente generalidades, ¿no? Inclusive hablan de Cristo, que debemos confiar en Él, que debemos dejar que Él nos guíe, que debemos dejar que Él nos conduzca. Y entonces cuando escuchamos esas palabras uno dice, sí, este sí parece ser creyente, ¿no? Pero finalmente cuando uno llega a la reflexión y dice, ¿cómo es que voy a confiar en Cristo? ¿Cómo es esto de seguir sus palabras? ¿Cómo es esto de seguir sus pisadas? Y entonces, como no me lo han dicho, yo empiezo a pensar y creer en mi propia mente que estoy sirviendo, que estoy siguiendo a Jesús. Y nadie me ha dicho que tengo que luchar contra mis deseos carnales, nadie me ha dicho que tengo que obedecer su palabra, nadie me ha dicho que muchas veces voy a tener que sufrir, voy a tener que cargar mi cruz, que me voy a tener que negar a mí mismo. No me han dicho nada de eso, porque el ministerio del falso profeta generalmente es un ministerio muy consolador. Es un ministerio donde suele girar en torno al confía en Dios, ¿no? El Señor va a sanar tus lágrimas, el Señor te va a consolar, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a sacar de este problema. Y obviamente, ¿quién no quiere escuchar eso? ¿Quién no quiere escuchar que Dios me ama y que Dios me quiere sacar de esos problemas y de todo ello? Y ojo, no estoy diciendo que la palabra no nos traiga consuelo, y no estoy diciendo que el verdadero predicador también algunas veces traiga palabra de consuelo a su pueblo. No. Encontramos un texto, por ejemplo, muy consolador en Romanos 8:28, cuando dice el Señor, ¿no? Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Ok? Pero el falso, ¿qué diría? El falso, usando este texto, diría, miren, Dios está diciendo que todas las cosas les va a ayudar a bien. Sí, pastor, sí. Esto que te ocurrió, Dios lo va a usar para tu bien, no te preocupes, Dios lo va a transformar para tu bien. Aquí dice que todas las cosas Dios las va a usar para tu bien. Ya, muchas gracias, ¿no? Y entonces sale consolado, ¿no? Las personas que lo oyen, ¿no? Pero no, dice el texto claramente, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces alguien puede preguntar, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Bueno, los que aman a Dios son aquellos que están orando a Dios, son aquellos que están pidiéndole a Dios y que de repente pueden encontrar esa sensibilidad y pueden llorar delante de Dios y pueden decirle a Dios que lo aman y pueden sentir muy dentro de sus corazones el verdadero amor. Eso nos dice la Biblia, ¿no es cierto? Y suena muy bonito, suena muy impactante de repente en su momento. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia claramente dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En otras palabras, si estamos obedeciendo su palabra, sabemos que estamos amando a Dios. Resumiendo entonces, ¿no? Dice, si estamos cumpliendo, obedeciendo su palabra, a estos que están obedeciendo, cumpliendo su palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, este versículo se aplica a ellos, no es para todos, no es para aquellos que ni siquiera conocen a Cristo y a veces malamente les decimos, no te preocupes, todo nos ayuda para bien.
Y de repente el pecador está dejando su hogar, está pecando, está adulterando y le pasa algo y le decimos, no te preocupes, todo nos ayuda bien. No, esa es una falsa enseñanza, porque no es para ellos, sino es para aquellos que aman a Dios. Y la Biblia dice que ellos aman a Dios, aquellos que están obedeciendo su palabra. Pero los falsos, como en este ejemplo, solo se quedan en la parte bonita, en la parte del consuelo, ¿no? Y nunca confronta al pecador con su pecado. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué es lo que hacen los falsos? Dice, curan la herida de mi pueblo diciendo que hay paz, paz, y en realidad no hay paz. El falso profeta entonces, ¿qué hace? Aquieta el corazón del pecador con promesas falsas como la que acabamos de ver. Esta persona está en su pecado, está viviendo en su pecado y le está pasando cosas, ¿no? Probablemente producto de su pecado. Y él viene y le dice, no te preocupes, todo te ayudará para bien, todo te ayuda para bien. Confía en Dios, Dios va a hacer grandes cosas para ti, Dios tiene un plan perfecto para ti, Dios quiere usarte y nunca lo confronta con su pecado y por eso está diciendo aquí Jeremías, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. No hay paz porque si esa persona está en pecado, no está en paz con Dios, necesita que arrepentirse de sus pecados y volver en una fe correcta a Dios, abandonando sus pecados y volviendo una vida recta delante de Dios. Pero ¿qué hacían los falsos maestros en el tiempo de Jeremías? Les decían a ellos, paz, paz, no se preocupen. La paz de Dios, ¿no? Y de nuevo, todas palabras de consuelo, de amor, ¿no? Pero no le están hablando todo el evangelio completo. En Isaías capítulo 30, verso 9, dice, porque este pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, ¿no? Que dicen a los profetas, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Dice, este pueblo es mentiroso y este pueblo es rebelde porque les dice a mis profetas, no profeticen lo recto, sino díganos cosas bonitas, ¿no? Profetícennos mentiras, ¿no? Eso es lo que hacía el pueblo en la antigüedad, ¿no? Decía, no queremos oír acerca del pecado, no, ¿para qué? No queremos oír acerca del infierno, no. Háblenos cosas bonitas, háblenos de la bendición del Señor, háblenos del amor del Señor, háblenos de la familia, de lo bonito que es la familia, háblenos de la crianza de los hijos y de lo bonito que puede ser, ¿no? El criar los hijos, háblenos de lo bonito, ¿no? De las cosas que queremos oír, pero no hablar de pecado, hablar de arrepentimiento, hablar del infierno, hablar del juicio de Dios, de la ira de Dios, no, esas cosas no. Y es más, a veces muchos llegan a pensar y decir, pero si estos pobres hombres están tan oprimidos afuera, ¿cómo les vamos en la iglesia a hacer sentir mal, a hacer sentir peor, oprimiéndolos con temas como esos? Démosle temas bonitos, démosle temas alegres. Y están ¿qué es lo que pasa? Como dice el Señor aquí, son hijos rebeldes que les dicen a los profetas, no queremos escuchar de eso. Háblenos palabras bonitas. Y esto es lo que hacían en el tiempo de Isaías. Querían que les hablen cosas buenas, bendiciones, pero Isaías era tan duro. Comienza a hablar en el capítulo 1, dice, por ejemplo, no me traigas vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar a asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, oración, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas estando
de sangre en vuestras manos, ¿no? Entonces imagínense lo duro que era el mensaje de Isaías. Les decía, Dios está cansado de ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Lávense, límpiense de ese su pecado, quiten el pecado de ustedes. Ese era el mensaje de los profetas, y por eso es que ellos, los de Israel, decían, no queremos escuchar eso. Háblenos cosas bonitas, háblenos cosas buenas, háblenos bendiciones. ¿Cuántos en estos tiempos, cuánta gente habrá que está camino al infierno, confiados en que alguna vez, por ejemplo, como decíamos al inicio, oraron, pero nadie más les dijo nada? Y le hicieron creer, le dijiste, porque tú hiciste una oración alguna vez diciendo que tenías, que confiabas en Cristo, te vas a ir a los cielos. Y no importa cómo estés viviendo, no importa si no asistes a una iglesia, no importa si no lees la Biblia, no importa que vivas como un diablo, pero ya hiciste tu oración, entonces ya eres salvo. ¿Y cuántas de esas personas no están camino al infierno con sus buenas intenciones, pero sin un arrepentimiento serio? Porque estas personas cruzaron la puerta amplia y están caminando por ese camino ancho. Nunca pasaron por las puertas del arrepentimiento, por las puertas de la fe verdadera en Jesucristo. Nunca, y no están viviendo obviamente una vida de negación, una vida santa. Oyeron a los falsos profetas que les decían paz, 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 y cuando no hay paz. Cuando no hay paz. Porque el arrepentirse de nuestros pecados implica un cambio de vida. E implica muchas veces dolor en nuestras vidas, dolor en nuestros corazones, el poder hacer esos cambios en nuestras vidas. En Ezequiel, capítulo 13, verso 21, decía Ezequiel: romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. ¿Qué es lo que hicieron? Dice aquí los falsos, ¿no? Cuando habla Ezequías, dice: estoy cansado, yo voy a liberar a mi pueblo de ustedes, decía. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron? Entristecieron el corazón del justo. Y hoy los falsos justamente entristecen el corazón del justo cuando le dicen, no, ustedes son unos fanáticos, ustedes son unos religiosos, ustedes toman las cosas al pie de la letra. ¿Por qué hay tanto fanatismo? No tenemos que tener tanto fanatismo, vamos, disfrutemos, la vida es una, ¿no? Y entristecen el corazón del justo. Pero por otro lado, dice, le dan ánimo a quienes, le dan ánimo al impío para que no se aparte de su camino. No te preocupes, ¿no? No te preocupes, sí, yo sé que estás pecando, pero déjalo ya, Dios te cambiará, Dios te transformará en algún momento. No, tranquilo, tranquila, no te preocupes. Paz, 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 Dios quiere bendecirte. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Recuerda que hace tiempo ya oraste por tu salvación y Dios te va a salvar, ¿no? No tienes que estar forzándote a vivir de esa manera, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿qué es lo que hacen? Dice, fortalecen las manos del impío, que para que no se aparte de su mal camino. Cuando toda la Biblia nos dice a nosotros que nos arrepintamos y que entremos por esta puerta estrecha, por ese camino angosto, y no por esas puertas amplias y por esos caminos amplios que nos llevan finalmente a la destrucción. Muchos terminarán sus días engañados, muchos terminarán su vida engañados, habiendo cruzado esa puerta amplia y caminando por ese camino amplio. Y pensarán que son del Señor. Por eso es que Jesús después dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y cuando venga el día yo les diré, no los conozco, hacedores de maldad. Por eso asegúrate tú que has entrado por la puerta estrecha y no por la puerta amplia. Hay mucha gente que ha entrado por la puerta amplia, hay mucha gente que ha escuchado falsos mensajes y creen que están camino al cielo cuando en realidad están en camino al infierno. Entonces, vimos ahora las generalidades de lo que enseña un falso profeta. Vimos entonces que es un falso profeta
cómo se muestra el falso profeta y qué es lo que enseña el falso profeta. La próxima semana continuaremos con con este estudio del libro de Mateo acerca justamente de qué, de los falsos profetas. Y cuidado, que es una advertencia seria que hace el Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y toda tu palabra nos hace una advertencia bastante seria acerca de los falsos profetas, Señor, que están en el mundo. Tu palabra nos dice que aún de en medio de nosotros salen esos falsos profetas y que usan tu palabra y que oran, pero que tenemos, Señor, en nosotros el entendimiento de que estos falsos van a esconder algunas cosas de tu palabra y van a añadirle otras cosas a tu palabra, Señor. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender, ayúdanos a mirar, Señor, porque entendemos que son lobos vestidos con pieles de oveja, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a conocer tu palabra y a poder discernir en estos tiempos, Señor, a los falsos profetas, a los falsos maestros. Señor, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Así es que no te pierdas la próxima semana el continuar viendo acerca de los falsos profetas. Hasta la próxima.